Vamos a entrar a la palabra de Dios en el libro del Deuteronomio, capítulo 28. Busque la Biblia, por favor, la palabra de Dios, Deuteronomio 28, capítulo 28, en el versículo número 7. Dice así, en el nombre del Padre eterno, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, de Nazaret, y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Dice así: bendito serás, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Amén. Observe que esta palabra está, hermana Claudia, por favor, a la pastora, que revise, pastora. Observe usted que esta palabra está entre ser bendito en el entrar y ser bendito en el salir. Y está entre que Dios envíe la bendición a los graneros y sobre todo aquello en que impongamos nuestras manos, y que Él nos bendiga en la tierra que Dios nos da. Observe que esa palabra esté ahí metida en el versículo 7. ¿Qué nos quiere decir? Que hay unos enemigos, y en el reino espiritual hay unos enemigos en el reino de las tinieblas. Y a veces la Iglesia Universal piensa que la guerra tiene que hacerla solo Dios, que la iglesia tiene que orar, cantar y esperar que Dios haga todo. Y te tengo una noticia de parte de Dios. Dios te ha escogido a ti como un guerrero, como una guerrera, para que ates al hombre fuerte y entres a la casa del hombre fuerte en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, y le arrebates todos los bienes que él tiene, que no le pertenecen y te pertenecen a ti. Para que en el nombre de Jesús de Nazaret se deshagan las obras del diablo, que son hurtar, matar y destruir. Para que en el nombre de Jesús de Nazaret las tinieblas huyan. Título de la enseñanza hoy: las tinieblas tienen que huir. Tomen asiento, por favor. Volvamos a Deuteronomio 28, 7. Dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Dios nos advierte que en el camino de bendición, que en el camino de prosperidad, se levantan los enemigos. ¿Cuáles enemigos? Pongámosle nombre. Quizá el desánimo, quizá la muerte, quizá la enfermedad, quizá la ruina, quizá el fracaso, quizá el espíritu del mundo que se arrebata a los jóvenes, quizá la brujería, quizá la hechicería, quizá la adivinación. ¿Alguna vez alguien se levantó y quiso confrontarme o quiso confrontarnos diciéndonos: ¿por qué le enseñan al pueblo esas cosas? Y le dijimos: le enseñamos al pueblo esas cosas porque la adivinación es nombrada en el Nuevo Testamento. Es más, Pablo hace referencia de una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Porque la Biblia habla de brujería y de hechicería, y aún habla de cosas más. Habla de la magia, habla de la invocación a los muertos. Todo eso hace parte del reino de las tinieblas. No nos podemos engañar a nosotros mismos, amados y amadas de Cristo, que las tinieblas se están moviendo en este último tiempo con todo lo que tienen, porque queda poco tiempo para que sucedan las cosas que están establecidas en la palabra de Dios. Mientras tanto, tenemos que pelear la buena batalla. Y la buena batalla no es pelearla solo en el área, en el parámetro terrenal. La buena batalla es pelearla en lo espiritual. El enemigo quiere hacerle daño a la humanidad, condenarla para que Dios
sufra en su corazón. Porque Dios quiere salvar a toda la humanidad. Porque de tal manera amó a la humanidad, ama al ser humano, que envió a su unigénito Hijo, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el Nuevo Testamento, porque cualquiera podría decir esto es acomodado del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento Pablo, el apóstol, también toma un principio. En Colosenses capítulo 1 dice así, del versículo 13 en adelante. Yo creo que hoy voy a dar la primera parte de esta enseñanza. Y si Dios lo permite, dentro de 8 días volvemos a hacer otra convocación de guerra espiritual contra toda brujería, contra toda hechicería, contra toda adivinación, de guerra espiritual contra todo lo que se levanta en contra de la iglesia. Amén. Y nos cubrimos con la sangre de Cristo Jesús de Nazaret. Y le pedimos a Dios, en el poderoso nombre de su Hijo Jesucristo, que estemos escondidos con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 1, busque usted desde el versículo 13 en adelante. Dice así, bueno, Colosenses 1, búsquelo un poquito atrás para entender de qué es lo que estaba hablando el apóstol Pablo. Amén. Colosenses, Gálatas, Efesios, Colosenses. No encuentro Colosenses, Dios de la gloria. Ya, amén. Colosenses 1. Dice así, desde el versículo número 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Este año el Señor nos ha llamado a un crecimiento. Y estamos viendo por la palabra de Dios que no es un llamado de ser humano, que es un llamado de Dios. Pero hay que comenzar con querer andar dignamente, agradando. Alguien que quiere agradar al Señor va a ser alguien que comienza a andar dignamente, agradándole en todo, con su espíritu, con su alma, con su cuerpo. Porque lo que hagamos con nuestro cuerpo tiene que agradar al Señor. Lo que hagamos con nuestra alma tiene que agradar al Señor. Lo que hagamos con nuestro espíritu tiene que agradar al Señor. Lo que hagamos con nuestra economía tiene que agradar al Señor. Lo que hagamos en nuestra familia, con nuestra familia, tiene que agradar al Señor. Amén. Dice, llevando fruto. Dios no quiere que seamos una iglesia estéril, una iglesia fracasada, una iglesia que se compare a un terreno baldío, desolado, desértico, donde si al caso lo que se ve son cardos, espinos y zarzas para ser quemados. No, Dios nos compara como un huerto de riego. ¿Sí se acuerda de eso? Y el huerto de riego se llama así porque tenía agua permanente. Tenía un propio manantial. Y el huerto de riego era en especial porque de allí sembraban para sacar la semilla. Y el huerto de riego desataba, entregaba pastos especiales para el ganado. Pero el huerto de riego también desataba lo mejor de las vides, lo mejor de las granadas, lo mejor de las higueras. Y dice aquí la palabra del Señor que llevando fruto. Por eso el diablo se levantó en el colegio. Porque se estaba llevando fruto, o se va a seguir llevando fruto de arrepentimiento, de conversión, de conocimiento. Mire lo que dice. Yo no sé allá esas personas, pero van a pelear contra la palabra de Dios y van a perder. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Sin embargo, Pablo sabe que este proceso no es fácil. Querer llevar dignidad cuesta. Agradar en todo. Yo creo que mi Biblia dice aquí en el versículo 10, como en la
partecita ahí siguiente dice agradándole en todo. ¿Tú quieres una vida de fruto? Agrada a Dios en todo. Dile a la persona que tienes al lado, ¿tú quieres una vida muy fructificada? Agrada a Dios en todo. Dice que llevar fruto cuesta. ¿Cuántos hemos trabajado en el campo alguna vez? Muy poquitos. Hay que llevarlos más a las fincas, a que cojan la rula, a que cojan la macheta, a que cojan el rastrillo, a que cojan el asadón, a que vayan a coger leña, a que vayan a limpiar el monte, a meterse allá a recoger la cosecha de calabazas o de auyamas en medio de los mosquitos picando. Pero para recoger fruto cuesta, ¿verdad? Desde sembrar, desde limpiar, desde abonar, desde ir a recoger. Entonces usted está entendiendo aquí que fruto de toda buena obra va a costar. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Estos parámetros le gustan a Dios. Que usted crezca, que usted agrade a Dios en todo, que usted tenga fruto, que usted tenga conocimiento de Dios. Pero al diablo no le gustan. El diablo no quiere una iglesia poderosa. El diablo no quiere una iglesia ungida. El diablo no quiere una iglesia con fruto. Por eso hay enemigos. Y dice aquí en el versículo 11, fortalecidos con todo poder. Yo no sé si usted subraya eso, dice fortalecidos con todo poder. Entonces le tiene que llamar la atención que hay más de un poder que se necesita. Sí, el poder de Dios, pero manifestado en diferentes áreas. Yo necesito tener ese poder de Dios en mi mente. Yo necesito tener ese poder de Dios en mi corazón. Yo necesito tener ese poder de Dios en mi alma. Yo necesito tener ese poder de Dios en mi espíritu. Yo necesito tener ese poder de Dios en mi cuerpo para que yo esté sano y huyan las enfermedades. Yo necesito tener poder de Dios en mi economía para que el faraón no me someta, sino yo sea el que enseñoree. Yo necesito ese poder de Dios en mi habla, en mi oración. Yo necesito tener un poder de Dios en mi oración, que mi oración se vuelva una oración poderosa para poder tener una oración eficaz. Amén. Dice con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para con toda paciencia y longanimidad. Dice conforme, de acuerdo a la potencia de su gloria. Oiga, ¿cuántos han visto la potencia de la gloria de Dios? Y por la Biblia la recordamos. Dígame a alguien, me dijo alguien, dígame algún ejemplo. Dije, claro, ese diluvio fue la potencia de la gloria de Dios. Acabó con todo porque Él lo dijo, ¿cierto? Pero ese arco iris hermoso fue la potencia de la gloria de Dios. Ese mar obstáculo se abre en dos y pasa el pueblo hebreo con la potencia de la gloria de Dios. Pero no nos vayamos todavía allá. Vienen contra Eliseo un ejército sirio, por aquí, por allá, a la izquierda, a la derecha, en todas partes, el ejército numerosísimo. Y Giezi, el ayudante de Eliseo, angustiado, ¿qué haremos? Nos van a destruir, nos van a hacer daño. Y Eliseo, con ese reposo, como un profeta verdadero de Dios, le dice a Giezi, le dice a Dios, ábrele los ojos, Señor, para que Giezi vea lo que yo estoy viendo. Y de pronto Dios le abre los ojos a Giezi, y Giezi, que ve ejércitos del cielo en caballos, en carruajes y con caballos de fuego. Y llegó y dijo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eso es ver ¿qué? La potencia de la gloria de Dios. ¿Qué más dijo? La resurrección de Cristo.
Dijo el Señor: es necesario que el Hijo del Hombre sea juzgado, sea entregado y sea matado, juzgado por los ancianos, pero resucitará al tercer día. Creo que nadie lo creyó, a excepción de él. Creo que nadie lo creyó, porque las mujeres tenían luto. Ellas fueron para arreglar la tumba, pero tenían luto. Y se encuentran unos ángeles que le dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Benditas mujeres, ¿no? Que reciben las buenas nuevas del cielo. Usted es capaz de decirle a una persona ahí al lado: bendita mujer que recibe las buenas nuevas del cielo. Y bueno, y benditos hombres también que recibimos las buenas nuevas del cielo. Y oh, sorpresa, el que estaba muerto, porque estaba muerto, resucitó. ¿Y eso por qué? Por la potencia de su gloria. Para toda paciencia y longanimidad, o sea, para saber esperar, para poder soportar, nos da el Señor esos poderes, para no perdernos, para que no nos extraviemos en angustias, en incredulidades. ¿Usted entiende que el enemigo quiere atacarle para que usted no permanezca, para que usted no sea fiel, para que la potencia de la gloria de Dios no sea vista en su casa? Y Dios es tan bueno que nos recuerda esto, que nos quiere fortalecer. Y dice el 12: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos dio aptitud. Es diferente a actitud. Actitud tiene que ver con el carácter. Aptitud, con P, tiene que ver con la capacidad de conseguir algo. Entonces nos está diciendo: usted debería tener gozo, y en ese gozo darle gracias al Padre, porque le ha hecho capacitado para que pueda participar de la mayor herencia que hay. No hay herencia tan grande como esa de los santos en luz. ¿Cuál es esa herencia? La vida eterna. Y sin embargo, Dios quiere que aquí en la tierra también tengamos heredad. ¿Usted es capaz de decirle a la persona? Yo creo que sí. Aquí en la tierra también tienes tú una heredad, y la vas a disfrutar, y la vas a vivir, y la vas a tener, y la vas a conquistar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Usted no se ha dado cuenta que el diablo se mueve contra los herederos de Dios? Moisés, un heredero de Dios, lo quiso matar, tanto que lo echaron en una arquilla en el río Nilo. Jesús de Nazaret lo quisieron matar. José lo quisieron matar. Tal vez a ti te quisieron matar y tú no te diste cuenta, sino que Dios no lo permitió. Dice el versículo 13, y ahí sí comenzamos: el cual, ¿quién es ese cual? El Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Pare ahí, nos siga leyendo, por favor. Vamos a escudriñar esto con cuidado. Dice que Dios, en ese propósito de que seamos herederos en la luz, santos herederos de Dios, en ese propósito en que lo agrademos a Él, en que llevemos buenos frutos, nos escogió e hizo algo antes. Nos libró de la potestad de las tinieblas. Quiero que se detenga, porque hoy el título de la enseñanza es: las tinieblas tienen que huir.
No las tinieblas tienen que volver. No que las tinieblas tienen que dominar. No que las tinieblas tienen que someterte. Las tinieblas tienen que huir. Porque las tinieblas no las podemos destruir. Las tinieblas básicamente están representadas por el antipadre, que es Satanás, antihijo, que es el anticristo, antiespíritu santo, que es el falso profeta, y todos los demonios. Ellos no van a ser destruidos, van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Pero la Biblia sí nos enseña que las tinieblas las podemos detener, que las tinieblas las podemos encadenar, atar, imposibilitar, que las tinieblas las podemos echar fuera. Y lo que sí podemos, escúchelo bien y subráyelo, es destruir las obras de las tinieblas. Las tinieblas que traen, seguramente hurtar, matar, destruir. Entonces, tú te enfrentas contra las tinieblas, no en tu nombre, no en tu presencia, no con tu poder, sino el nombre que es sobre todo nombre, el de Jesús de Nazaret, en la presencia de Dios y su Santo Espíritu, atando y encadenando. Y lo que puedes declarar es que se destruyen, se consumen todas las obras de las tinieblas. Dentro de eso entran la brujería, la hechicería, la adivinación. Amén. Dios, dice aquí el 13, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Sin embargo, las tinieblas quieren volver. Amén. Las tinieblas es el reino de Satanás. Quieren someterte nuevamente. No se lo permitas. No se lo permitamos. Amén. Dice, y trasladado al reino de su amado Hijo. Usted sabía que hay un reino de Dios y hay un reino del amado Hijo. Amén. El 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué necesitamos para ser trasladados? Ser redimidos y ser perdonados. Bendigo los evangelistas. Se están extinguiendo. Verdaderos evangelistas, hombres y mujeres, que enseñaban que la humanidad, para ser trasladada del fracaso, de la muerte, del dolor, de la enfermedad, de la condenación, necesita meterse por un único plan, un único camino, que es el camino que entregó el Hijo. Dice, el reino de su amado Hijo. Y en ese camino hay que hacer dos cosas: ser rescatado, que es redención de redención, y ser perdonado. Amén. Ser rescatado cuando se anhela una nueva vida. ¿Se acuerdan ustedes el hijo pródigo que se fue y pidió toda la heredad y se fue y desperdició con prostitutas, con borracheras, en una vida licenciosa, todo? Se quedó sin nada y entonces le tocó entrar a trabajar en granjas de cerdos, en malolientes granjas de cerdos. Y tenía tanta hambre que quiso comerse las algarrobas. Y ahí quiere ser liberado, quiere tener una nueva vida. Vuelve en sí, dice la palabra. ¿Y sabe por qué se predica? Para que la gente vuelva en sí. Que no es el ídolo, no es la señal de la ceniza, es Cristo el que nos liberta. Y dice que también debemos ser perdonados. Eso es cuando nos humillamos. Hoy sacamos la palabra de Dios en donde dijimos, si se humillare mi pueblo, porque a Dios le fascina, le encanta, se goza cuando ve un pueblo dispuesto a humillarse a sí mismo, un pueblo capaz de decir, perdóname Dios, mis pecados, mis errores, mis hijos.
Dice el 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen de Dios, Cristo Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, y ahí comienza lo que nos interesa a nosotros, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Desafortunadamente la mayoría solo quieren las cosas que hay en ¿dónde? En la tierra. ¿Cuántos necesitan cosas aquí en la tierra? Levante la mano. Quizás dinero, quizás casa propia, quizás salud, quizás restauración familiar, todo eso está en la tierra. Quizás una empresa nueva, prosperada. Son cosas en la tierra. ¿Y usted está entendiendo que eso funciona con las cosas del cielo? Que usted no puede separar las cosas de la tierra de las cosas del cielo. Que es como que primero tiene que aprender a ganarse las cosas del cielo para que se desaten las cosas de la tierra. Amén. Y ahí entran los dos reinos. ¿Cómo entran? El reino del Señor Jesucristo, para que tú andes en conexión con Dios, cogiendo las cosas del cielo. ¿Cómo es esas cosas del cielo? La visitación del Espíritu Santo, la renovación en la presencia de Cristo, un fruto mayor, un crecimiento en el nombre del conocimiento. ¿Lo dijo o no Pablo? Que quería que el Señor, que la iglesia creciera. Y en la medida que se haga eso, se desata bendición aquí en la tierra. La gente muchas veces quiere lo contrario. Quiere primero las cosas de la tierra y ahí sí querer las cosas del cielo. Y la Biblia a mí me enseña muy claramente aquí que primero fueran las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Hay cosas visibles e invisibles. ¿Usted tiene un carro? Diga que sí, amén. Nosotros tenemos, ya viene ese carro nuevo, pastora. Ese es visible. Pero hay carros de fuego invisibles. Están mucho más antes de lo que están los carros nuevos ahora. Usted ve un médico visible. ¿Sí? ¿Lo ha visto? Pero a lo mejor no ha visto los médicos celestiales invisibles. ¿Quiénes son? Ángeles que traen medicina de Dios. ¿Usted ha visto dinero visible? ¿Cómo le gusta el dinero visible? ¿A cuántos les gusta el dinero visible? A todos. O si no, hagamos una prueba, que apareciera aquí una mesa llena de dólares y yo le dijera, hermano, ¿quién quiere pasar a recoger un paquetico de 10,000, de 100,000 dólares, de $1,000,000? A ver si alguno se quedaba sentado. Yo voy por ellos, dice. Nadie puede tocarlos, a ver qué hace. Pero ¿cuántos saben que la fuente de riqueza invisible es mayor? Usted sabe de Abraham. Ese estaba acostumbrado al dinero, a la plata y al oro, porque vivía en Ur de los caldeos, una ciudad cerca a los ríos, al mar, comercio, ganado, telas, especias, eran muy costosas, el comino, la canela, ¿cierto? No sé si el clavo en esa época ya lo comerciaban, sedas, telas, maderas, brea. Él estaba acostumbrado a tener dinero, pero dinero del mundo, dinero del pecado, porque era con los ídolos. Y lo llama el Dios eterno, invisible, le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, y vete a la tierra que yo, ¿de qué? Te mostraré. Y se fue.
¿Usted no ha pensado que él dejó? Es como si alguien tuviera un supermercado gigantesco vendiendo todo el día, ¿qué? 10 millones, 20 millones, todos los días vendiendo, más clientela, y Dios le dice, vete, deja eso. Él se fue con muchas cosas, pero en el corazón se llevó algo. Él estaba acostumbrado a que haga así conmigo. Él estaba acostumbrado a manejar dinero. Él estaba acostumbrado a ver las riquezas. Se fue para allá y empezó humildemente. La Biblia dice que solo una tienda plantó. Cuando volvió a hablarle Dios allá, una tienda, hizo un altar. Pero de pronto dice que que Abraham era riquísimo en ovejas, en ganado, en oro y en plata. Pero esta vez ya no con el poder de las tinieblas, de los ídolos del mundo, sino Dios le había dado el poder para hacer las riquezas. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo reciben? En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Y estamos en Colosenses 1, dice en el versículo 15, en el 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Vuelve y juega, que lo que usted quiere aquí en la tierra de alguna forma tiene conexión en el cielo. Amén. Por eso usted y yo buscamos en el cielo, para que se vea aquí en la tierra. Amén. Dice, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean ¿qué? Tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Yo me he pasado un poquito de tiempo, no se afane, ya voy a ir terminando porque sé que tenemos que ir terminando. Amén. Pero aquí quiero dejarle planteado esto. Dentro de 8 días voy a tratar de dar el mensaje, porque hicimos una guerra espiritual muy tremenda aquí para los que están online, y usted reciba también. Y yo quiero volver a cerrar este momento con una guerra espiritual aún online. Amén. Pero con una reflexión. Habla de tronos, no un trono, tronos. Y usted puede decir, aquí hay tronos buenos y malos. Sí, señor. Habla de dominios. Y puede ser dominios buenos y malos. Sí, señor. Principados y potestades. Hay principados de Dios y hay principados del diablo. Hay potestades de Dios y hay potestades del diablo. Pero todo fue creado por medio de Él y para Él. Los tronos del diablo se quieren levantar contra la iglesia de Cristo. Y en eso están los brujos y las brujas y los hechiceros, tratando de activar que esos tronos tengan poder. Los dominios del diablo se quieren levantar precisamente para dominar. ¿Y usted ha visto hombres dominados? Mujeres dominadas. Muchas veces he oído yo que dicen, tal hombre fue dominado. Sí, esa mujer usó el sexo para dominarlo. No solamente eso, detrás de eso terrenal había algo espiritual para dominarlo, y se fue detrás de eso. Uy, ese negocio decayó, fue dominado por la ruina, fue dominado por el fracaso. Pero detrás de lo económico, del movimiento de ventas, del el flujo de caja, hubo algo espiritual que dominó. Lo mismo sucede lo contrario. Yo he visto cuadras completas de competencia de un mismo negocio, cuadras completicas, y va uno a un negocio, dicen, uy, esos son prosperados. Yo conocí uno en un sector donde producían todos centros comerciales, cuadra completica, y en ese negocio se daban el lujo. Dios mío, yo decía, qué bendición de decirle a los clientes, esperen afuera,
Ni siquiera tenían, no, por la capacidad no era muy grande, ni siquiera tenían unas sillas para decirles, por favor, sigan y se sientan, clientes amados, mientras los atendemos, tómese un tinto, un agua aromática, sino le decían a los clientes, esperen afuera. Y los clientes esperando afuera, haciendo fila, lloviznara o hiciera sol, porque querían de ese lugar algo. Y cuando usted preguntaba por qué esa gente es tan prosperada, usted le oía decir, esos son cristianos. Pero eso no dejaron que los dominara la brujería de alrededor, la hechicería de alrededor, sino que esos se metieron con Cristo en oración, en ayuno, en el Espíritu Santo de Dios, y no dejaron que las tinieblas dominaran, y ellos dominaron. Por eso les llegaba tanto la clientela allá. Y así en todas las áreas. Quizá una enfermedad quiera dominar. Quizá un problema familiar quiera dominar. Esas son las tinieblas. Pero todo, dice mi Biblia, fue creado por medio de Él y para Él. O sea que si Él da la orden, se deshace el dominio de las tinieblas. Que si Él da la orden, huyen los principados y las potestades. Entonces, ¿qué necesito hacer yo? Sintonizarme con lo que la palabra de Dios ha establecido para activar eso. ¿En dónde? En el reino del Señor Jesucristo. Usted sabía que la iglesia hace parte del reino del Señor Jesucristo. Amén. O sea que no mire el reino de Jesucristo por allá. Usted hace parte del reino de Cristo Jesús. Hoy la humanidad está siendo consumida, sometida en las tinieblas. Y nosotros somos los encargados de dominar, de ejercer control. Amén. Quedan muchas cosas para enseñar. Solo voy a dejar Lucas 10, 19 y ahí entramos a orar. Lucas 10, 19. Algunos dicen, pero eso fue dado solamente en ese tiempo. No es dado para toda la iglesia. Lucas 10, 19. Bueno, lea desde el 18. ¿Lo tiene? Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Yo lo tenía planificado para hoy, pero lo hacemos dentro de 8 días, si Dios lo permite. ¿Qué significa la serpiente? ¿Qué significa el escorpión? ¿Qué significa hollar? ¿Qué significa brujería a la luz de la Biblia? ¿Qué significa hechicería a la luz de la Biblia? ¿Qué significa adivinación? ¿Cómo debo combatir eso? Pero el tiempo ha pasado y tenemos que terminar ahora. Solamente llévese esto, un análisis. El Señor vio a Satanás antes de la formación del ser humano cayendo ¿a dónde? Caer del cielo como un rayo. Y Él sabe que su iglesia es la que lo enfrenta a Él, porque está profetizado en Génesis 3 que la mujer, la iglesia, es la que lo herirá en la cabeza. Amén. Y por eso dice, he aquí os doy potestad. El término potestad se refiere a poder, a dominio, a autoridad que se tiene sobre algo. Os doy potestad. ¿De qué? De hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Póngase en pie, porque el tiempo ha pasado y tenemos apenas unos 2 o 3 minutos
para hacer una guerra espiritual por nosotros y por los que están online. Comience a abrir su boca y a decir: Padre que estás en los cielos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, yo me fortalezco hoy para esta guerra espiritual, porque tú dices en tu palabra, Señor, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor Jesucristo de Nazaret. Y tú me recuerdas en la palabra, Señor Dios de la gloria, que Jesús de Nazaret nos ha dado potestad, se la dio a los 70 discípulos, en eso incluía a los 12 apóstoles, pero también se la ha dado a la iglesia. Eso quiere decir que se la dio a todos a los que Él envía, y nos ha enviado a la iglesia. Nos ha dado potestad para hollar, para pisar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo, y declaramos la palabra que nada nos dañará. Y hoy estamos guerreando contra toda brujería, contra toda hechicería, contra todo espíritu de adivinación. No prospera, porque nosotros, la iglesia, hacemos parte del reino del Señor Jesucristo de Nazaret, y el reino del Señor Jesucristo está en esta tierra para que haya redención de las vidas, para que haya perdón de los pecados, para que haya salvación eterna. Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, dígalo: no prevalece esa brujería contra mí, no prevalece esa hechicería contra mí, no prevalece ese espíritu de adivinación contra mí. Ahora de las cosas del cielo se desatan para bendecirme en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. De las cosas del cielo, de las riquezas que hay en el cielo, se desatan para prosperarme, para ayudarme, porque yo creo en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, que Dios me fortalece. Yo creo en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, que Dios me da fuerzas nuevas. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, que el Dios eterno me libra del poder de las tinieblas, me lleva al reino de su Hijo. Que en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, que mi oración, Dios eterno se levantará y derrotará a todos mis enemigos, enemigos de ruina, enemigos de fracaso, enemigos de enfermedad, enemigos de problema familiar, enemigo de angustia, enemigo de muerte, de hurto, de destrucción. Lo derrotará en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, porque hay poder en su nombre, hay poder en su gloria. Se seca toda fuente de brujería, toda fuente de hechicería, toda fuente de satanismo contra mí, o contra mi casa, o contra mi economía, o contra mi salud, o contra mi caminar en Cristo. Se seca y desaparece por el poder del nombre de Jesús de Nazaret, porque hay poder en su nombre, hay poder en su palabra, porque para eso apareció el Hijo de Dios. Cúbrase con la sangre de Cristo. Cubrimos los pastores y las pastoras de este lugar con la sangre de Cristo. Cubrimos a nuestros hijos con la sangre de Cristo, y declaramos que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, y que condenaremos toda lengua que se levantare contra nosotros en juicio, porque eso es nuestra heredad, la heredad de los siervos de Dios, y de Él viene nuestra salvación. Y si hay salvación, y si hay poder para la iglesia, y las tinieblas huyen en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, y las tinieblas huyen de ese colegio, y se verá la gloria de Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Antes de terminar, quiero saber cuántos vamos a venir dentro de 8 días. Amén. Si puede, hágalo, porque esto se necesita hacer y poner por obra. Levanta tus manos hacia el cielo de Dios y recibamos la bendición de nuestro Padre eterno. Recibamos la bendición de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, y recibamos la bendición del Espíritu Santo. Las bendiciones espirituales y las físicas y las económicas y las afectivas y las sentimentales. Iglesia muy amada, iglesia comprada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que Dios los continúe bendiciendo.